tal? Muy buenas tardes a todo nuestro auditorio. Aquí estamos una vez más, como todos los viernes, en punto de las 5 de la tarde, hora del Caribe mexicano, 4 de la tarde para el centro del país. Esto es Caleidoscopio y yo soy su amiga Rosy Covarrubias, como siempre transmitiendo a través de la señal de nuestros amigos, buenos amigos ahí en Guadalajara, Guanatos FM, y en Veracruz, Budocán Radio y Televisión de Veracruz, nuestras redes sociales también. Aquí estamos en Facebook y aquí estamos también en YouTube. Y pues nos escuchan también en Spotify. Gracias, amigos, a todos los que se suman para que podamos hacer posible este programa. Y bueno, pues ya estamos cerrando el año y hoy vamos a hablar de un tema que es necesario tocarlo porque pues estamos viviendo en todo el país y no es de ahorita, ya tenemos un tiempecito con un clima de violencia bastante exacerbado, una violencia que no se encuentra ajena ni lejos de los centros educativos, lo cual pues desde luego genera intranquilidad para los padres de familia, para toda la sociedad, porque ¿quién no va a estar intranquilo cuando nuestros hijos sabemos que no pueden estar seguros si la violencia impera y domina las calles en muchos estados del país y se ha ido extendiendo? Lugares que antes eran muy tranquilos y no pasaba nada, hoy están también bajo el yugo de este flagelo social que es la violencia. Y bueno, hemos invitado a un experto en el tema, tenemos ya digamos que en todo el país es nuestro gurú. Yo lo he catalogado de esta forma porque cuando menos para mí es una de las personas que más conocimiento, más tiempo lleva trabajando el tema de la seguridad y pues de alguna forma se ha convertido en nuestro referente. Él es el licenciado Rubén Fajardo. Eh, es, eh, Antes que nada le Gracias. doy la bienvenida porque ya lo tenemos aquí, licenciado Rubén. Gracias, muchas gracias, gracias Gracias, por gracias. recibirnos, por invitarnos. Rubén Fajardo Correa es egresado de la UNAM como abogado, pero además pues es un experto capacitador en materia de seguridad y no solo en México, en toda Latinoamérica. Él se mueve precisamente llevándole a los responsables de las áreas de seguridad y lo más importante a las autoridades que toman decisiones, pues eh, todo lo que hay que hacer para poder tener un entorno seguro. Y no solamente se trata de la tecnología, no solamente se trata de buscar elementos externos, sino la capacitación, fortalecer al ser humano, que es al final de cuentas lo que nos hará de alguna forma bajarle un poco el ritmo a la otra parte, a la amenaza, a la delincuencia. Entonces, pues bienvenido maestro, aquí a Gracias. Caleidoscopio, y pues empezamos con el panorama. El panorama, bueno, el panorama, yo le quisiera iniciar platicándoles un poquito una historia que escuché hace mucho tiempo. Cuenta la historia que una vez estaban dos señores de un pueblo mayores, los grandes ancianos de un pueblo en la entrada del pueblo, y de repente se paró un auto, se baja el vidrio y le dice el señor que venía manejando a los señores que estaban ahí lugareños, dice, oiga, yo soy vendedor y ando de pueblo en pueblo vendiendo mis productos. Quiero ver si vale la pena que me pare en este pueblo. ¿Puede decirme cómo eran las personas o cómo son las personas en este pueblo? ¿Cree que me vayan a comprar? Y le dice el anciano, ¿cómo eran las personas del pueblo donde usted viene? Y le dice, pues mira, eran ariscas, no me atendían, no me abrían la puerta, me maltrataban, eran mal encaradas, nadie me compraba, nada. Y le contesta el anciano, dice, pues así son las personas en este pueblo. Y ya dice, no, entonces no me paro, y se siguió, ¿no? Y a los 10 minutos otro vehículo llega y lo mismo, baja el vidrio y le dice, oiga, señor, una pregunta, yo soy vendedor y ando de pueblo en pueblo y ya quiero ver, qué me voy a encontrar aquí? Y le dice el anciano, dice, ¿cómo eran las personas del pueblo donde usted viene? No, hombre, muy agradable, me compraron todos me dieron, me atendieron, me invitaban a comer, me conocí mucha gente. Dice, pues así es la gente en este pueblo. Y entonces ya muy contento se mete al pueblo y el otro anciano que estaba junto a él le dice, oye, ¿por qué a uno le dices una cosa y a otro otra?
porque realmente el ambiente es lo que nosotros construimos, somos responsables del entorno que creamos. No sé si me explico, o sea, en la medida en que nosotros consideramos en crear un buen ambiente, en esa medida nosotros vamos a lograr que eso se dé cerca de lo que estamos haciendo y no alejado, ¿sí? Eso es un poquito el contexto. Ahora, en el país, ¿cómo estamos? Pues tenemos muchos desafíos, pero tenemos también un pueblo muy sólido, muy fuerte, que debe de recurrir a su historia, a su grandeza para tratar de recuperarla y de seguir construyendo lo que viene adelante. Hay muchas necesidades. El ámbito educativo, y algo que comentábamos antes de entrar al aire, hay tres dimensiones que tienen que ver con el ámbito educativo y la seguridad. La primera es la seguridad para las instituciones educativas, que es, digamos, el primer punto. Es decir, ¿cómo garantizo que estando dentro de la escuela tengo un ambiente libre de peligros? El concepto más esencial de seguridad es aquello que está libre de peligros. Ahora, esos peligros tienen dos grandes, digamos, fuentes: los peligros internos y los peligros externos. Cuando nosotros hablamos de los peligros a los que está expuesta una escuela, pues comenzamos siempre de afuera hacia adentro. ¿En qué entorno está? Déjeme comentarle, doña Rosy, que yo estoy casado con una educadora, 40 años llevamos de casados. Con mi esposa se jubiló ya, muy joven, antes de los 50 años ya había cumplido 27 de servicio en la SEP. Y ella fue responsable en su momento de la supervisión de todos los jardines de niños de la Ciudad de México. Y de alguna manera hemos estado siempre cerca de la educación. Y lo que le puedo decir es que efectivamente el entorno en donde se mueve una escuela es clave. Pero aquí hay dos posiciones: cómo influye el entorno en la escuela y cómo influye la escuela en el entorno. Entonces, si tenemos eso presente, puede ser muy útil. Para que un sistema de seguridad en cualquier tipo de institución funcione, debemos de considerar 4 componentes: las instalaciones, los equipos, los procesos y las personas. Y desafortunadamente en el ámbito educativo, aunque hoy en día ha cambiado mucho, sí me sigo encontrando que desde el lugar donde se puso la instalación, donde se escogió hacer una escuela, llámale jardín de niños, llámale primaria, educación media o universidad, no siempre es el más adecuado. ¿Cuántos de nosotros sabemos de escuelas que se habilitan en una sección de una casa y ahí empiezan a crecer? Y es la gran mayoría, o sea, no la gran mayoría, sino un gran número, porque bajo el principio de Pareto, como dicen por ahí, la regla del 80-20, el 20% de las instituciones educativas a lo mejor tienen al 80% de los alumnos, pero hay un 80% de escuelas que son muy pequeñitas y que a veces no han considerado estos elementos de la seguridad. No sé si me explico en este concepto. Y de lo que se trata es que tengamos, antes que nada, un diagnóstico muy bien establecido de cuál es el entorno que tiene el centro educativo, primero. Segundo, qué tipo de alumnado tenemos. Y tercero, cuál es la estrategia, filosofía de la escuela. O sea, cuál es la misión, la visión, la cultura organizacional de la propia institución educativa es clave. Porque si se habla de una educación integral, no nada más es te voy a ser ingeniero, te voy a ser arquitecto, sino te voy a ser un ciudadano de bien. Y dentro de ese orden de ideas, pues la escuela tiene que balancear los aspectos sociales, los aspectos humanos, los aspectos técnicos de la carrera que estudio, pero también el hacerme parte útil de una comunidad en la que me desenvuelvo y donde la escuela también está inmersa. No sé si me explico. Bastante bien. Entonces, en ese orden de ideas, lo que yo he sugerido siempre, déjeme decirle que desde los años 80, que yo le daba apoyo a mi esposa para darle pláticas a los padres de familias de los jardines de niños
Imagínense, ella estaba en un jardín de niños de niños público que estaba a la mitad del Cerro del Chiquihuite en la Ciudad de México, Cuautepec, Barrio Alto, donde los niños jugaban en el recreo, con las niñas jugaban a las violadas. A eso jugaban los niños, ¿no? Llegaban corriendo, las niñas decían, maestra, maestra, ayúdenos, es que los niños nos quieren violar. Ah, estamos jugando. Entonces, el entorno en donde se encuentra el centro educativo es muy importante. Tenemos que darle seguridad, sí, pero debemos de entender que la seguridad comienza no únicamente teniendo una buena instalación o adecuada instalación, sino también teniendo las normas, procedimientos y estándares que permitan que los padres de familia y los alumnos vayan desarrollando esa conciencia de grupo y de seguridad que todos debemos observar. Porque muchos de los que nos escuchen estarán de acuerdo conmigo que hace 20 años los maestros en cualquier nivel, desde el preescolar hasta las universidades, tenían una categoría, tenían un reconocimiento social del alumnado, del entorno de la escuela y también ante los padres de familia. Hoy vemos cada vez más las noticias aquellas en donde los alumnos hasta golpean a los maestros y entonces tenemos que recuperar un poquito ese concepto de que la escuela es una institución que colabora con la sociedad para formar buenos ciudadanos. Y que tienen autoridad los maestros sobre los alumnos, porque ahorita se ha revertido totalmente. Ya no solo son los alumnos, sino con la complicidad y el apoyo de los padres, a veces quienes minimizan la autoridad del maestro. Exacto. La experiencia nos ha mostrado mucho eso. Pero también tiene que ver mucho cuál es la posición oficial de la escuela. Es decir, la escuela debe tener una estructura normativa muy clara acerca del reglamento de alumnos, del reglamento académico, del reglamento de disciplina y respeto. Estamos tratando de cambiar este concepto porque la gente dice reglamento y disciplina, híjole, ya, desde ahí la gente se niega, desde el alumno hasta los padres. En un ejercicio que hicimos con una institución educativa, le llamamos reglamento de responsabilidad social y convivencia comunitaria escolar, ¿sí? En donde ahí se decía, bueno, como parte de los principios está el respeto, el cuidado de los bienes, o sea, tener una normatividad que establezca el deber ser. Porque lo que nos hemos encontrado en muchas escuelas es que dicen, oye, es que vamos a meter el operativo mochila segura. Pero resulta que no hay ninguna normatividad que el padre de familia haya firmado. Y desafortunadamente, a la hora que hay el problema, pues te encuentras con que todos creen que saben, ¿no? Todo el mundo dice, no, mi hijo, ¿por qué? O mi hijo, ¿dónde? Déjeme, perdón, pero mi forma a veces de hablar es contar algunas historias, ¿no? Hay una historia que se cuenta de aquel maestro, de aquel padre de familia que llega con la maestra y le dice, soy el papá de Pepito, maestra, y quiero reclamarle, porque Pepito me dice que le están robando sus lápices aquí en el salón de clases. No es posible eso. Y la maestra, ay señor, discúlpeme, yo no sabía eso, Pepito no me había dicho nada, pero pues no sé cuántos lápices le han robado. Dice, no, dice, por los lápices eso no es problema, esos me los traigo de la oficina, pero la acción es lo que no se vale. ¿Sí me explico? O sea, lo que debemos entender es que el proceso escolar es una más de las ramas de la educación, la familiar, la social, la escolar. Y entonces debe haber una integración en que la escuela tenga normatividad clara y que tenga un procedimiento de que la escuela es para generar conocimientos, pero también cierta interacción social de inserción del alumno en la sociedad. Y ahí es donde tenemos que hablar de los valores del respeto, como diría Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, pero debe ser muy claro eso, no sé si me explico, debe de haber ese sentido de la disciplina. Yo sé que muchas personas, y conozco el sistema Montessori, que dejemos a los niños, sí, yo entiendo todo eso, pero precisamente para que ese ambiente estimulante de aprendizaje se dé, debemos de cubrirlo con un halo de seguridad que permita que la gente se dedique a hacer su trabajo.
Y eso comienza desde el entorno y desde que el alumno y los padres de familia tienen el contacto con la institución y autorizan detalles tan sencillos como la vestimenta, como lo que pueden traer o no en la mochila, la El alimentación pelo. que pueden tener, el pelo, o sea, muchas cosas. Ay, es que mi niño quiere esto. A ver, si mi bebé de 2 años me dice no quiero comer, pues es que no come el niño, ¿no? No, la educación está conceptualizada a que, y hablemos un poquito de Abraham Maslow, la educación está conceptualizada para que en la primera infancia se dé el dar. Fíjese, disciplina, amor y respeto. En los primeros 6 años el niño tiene que aprender eso, ¿sí? Disciplina, amor y respeto. No quiere decir que no se le quiera, pero el cariño y el respeto y la disciplina tienen que ir juntos para que él construya una personalidad que sea útil para la sociedad. Ese es un concepto en donde la escuela tiene que aportar valores. Por otro lado, hablando de la seguridad física, de cómo nos protegemos, de qué controles hay que tener, pues sí, hay una regla básica que dice que la seguridad de una instalación comienza por la vigilancia de sus perímetros y el control de sus accesos. Lo primero que debe de hacer una institución educativa, ya sea de jardín de niños o de universidad, es tener un diagnóstico de necesidades de protección que en un momento dado nos diga, la barda es de 1,50, debería ser de 2,15. La detección de necesidades de protección es igual que la detección de necesidades de formación o educación. Lo que tengo contra lo que debería de tener. Si lo que tengo y lo que debería de tener es igual, pues entonces no hay necesidad. Pero si lo que tengo está por abajo de lo que debería de tener, ahí tengo una necesidad de seguridad. Controles de acceso, el uso de un uniforme bajo ciertas reglas. ¿Por qué? Porque le digo, yo he tenido la oportunidad de manejar en estos años, como les platico siempre, bueno, yo llegué a la seguridad en el 81, un poquito por accidente, pero me he quedado ahí unos años y he tenido la oportunidad de trabajar mucho en el sector educativo. Hay cosas muy avanzadas. Yo le puedo decir que trabajé con una universidad que si el maestro no pasaba a la sala de maestros y confirmaba que ya estaba en el salón, o más bien que ya estaba en la universidad, el salón no se abría, la luz no encendía, el proyector no proyectaba, el aire acondicionado no se encendía. O sea, no hay pérdida en los recursos, no hay de que los alumnos estuvieron solos en el salón y quién sabe qué estuvieron haciendo. Entonces, controles que permiten, uno, productividad, dos, respeto, tres, buen resultado educativo, porque a veces el desperdicio de recursos se da cuando no hay control. Y tenemos que empezar con la medición de eso. No sé si vamos en el camino correcto de la plática. Excelente, maestro, porque pues tenemos que empezar precisamente por la seguridad. Hay quienes creen que la seguridad es un guardia en la puerta y nada más. O la Es lo que seguridad es menos contratar a hay. la policía. Mire, yo estudié en el Colegio de Bachilleres, soy segunda generación del Colegio de Bachilleres, y cuando yo entré, mis compañeros de la secundaria que se fueron al CCH, que se fueron al Poli o a la UNAM, a las prepas, nos criticaban, nos decían, no, es que la prepa es ya para la libertad. Y en bachilleres teníamos prefecto por piso, había un prefecto en cada piso. Y ese prefecto era el de que, a ver, jóvenes, y con una gente que pues yo tendría 15, 16 años, el prefecto a lo mejor 26, pero era alguien muy cercano con todos los alumnos que les decía, a ver, muchachos, ya estuvo bien del relajo, métanse a su salón. O sea, de una manera fraterna, pero firme, mantenía un cierto control. Hoy, en aras de ahorrar gastos y todo, no, hombre, dejamos que los alumnos anden por todos lados, ¿no? Entonces, desde ahí, desde el tener a alguien que en un momento dado represente el orden. Yo estudié en secundaria pública, estudié en primarias, yo viví en Yucatán entre el 67 y el 70.
y estudié en el Centro Universitario Montejo, de maristas, estudié en escuelas religiosas, y ya después terminé mi primaria en institución pública, mi secundaria en pública, mi preparatoria en pública, y orgullosamente la universidad como abogado en la UNAM. Conozco los sistemas educativos por dentro y por fuera. Y lo que le puedo decir es que depende básicamente de que la comunidad educativa, entendiendo padres de familia, alumnos, maestros, administración del colegio, tienen que trabajar unidos para que se tenga el orden. Y si alguno de estos actores se sale de las vías, debemos de aplicar la disciplina. Y no es como un castigo, es como una preservación del bien común. La esencia de la seguridad, y la seguridad pública lo dice, y lo dice todos los modelos de seguridad a nivel internacional. La seguridad es una de las atribuciones fundamentales y obligaciones del Estado, y que todo lo que hace tiene que verse reflejado en mantener el orden público y buscar el beneficio común. Entonces, cuando alguien se sale del orden público, pues me dolerá mucho, pero lo que estamos buscando es el bien común y hay que aplicar un correctivo. Un correctivo. Este relajamiento, maestro, que con los años, con el tiempo, se ha dado en la cuestión disciplinaria dentro de las instituciones, sobre todo lo que son primarias, secundarias, bachilleratos, que incluso a veces los mismos padres han cedido el control que la educación que les corresponde a ellos al maestro, o han sido muy laxos, porque bueno, ahora se acostumbra que la mujer también debe salir a trabajar porque tiene derecho también a ocupar espacios, a tener su propio recurso. Ahora que las dos partes están, de los padres y madre están trabajando, y muchas veces pues, solamente los hijos dependen de un solo padre o de la madre nada más. O de los abuelos, o de los abuelos incluso, sí. Y por otro lado, por la parte educativa, que se han relajado mucho la parte disciplinaria, esto ha provocado y ha propiciado también que pues la delincuencia, el crimen se acerque, que los delitos que antes estaban solamente en la sociedad afuera, ahorita estén permeando también los centros educativos, en la venta de drogas y en muchos otros. Usted como estudioso del tema, ¿cómo ve el panorama en México en este sentido? ¿Hasta dónde estamos llegando ya al límite, el foco rojo? ¿Y qué se está haciendo? ¿Qué se va a hacer o qué se puede hacer en ese sentido? Yo creo que sí estamos en condiciones que en algunas zonas son muy críticas, pero ahí es donde la propia comunidad educativa, incluyo a los padres de familia, a los alumnos, a los maestros y a los directivos, necesitan establecer un plan que los incorpore a todos, pero que también permita que en el entorno de la escuela existan conceptos básicos de seguridad, como lo que el niño puede o no llevar a la escuela, como lo que el niño puede o no vestir en la escuela. Yo sé que en algunos lugares es difícil, Déjeme decirle que cuando mi esposa trabajaba en la SEP, a veces llegaba muy desesperada a decir, oye, llevamos toda la semana enseñándole al niño, lávate las manos antes de comer, cepíllate tus dientes después de cada comida. Y los mandamos a su casa enseñándoles a usar el cubierto, etcétera. Y el lunes llegan igual comiendo con las manos, no lavándose. Dice, ¿qué pasa? Y hoy, dice, era un lunes, que hablé con algunos de los niños, me dijeron, maestra, en mi casa no hay agua para lavarme la boca. Por eso no me la lavo, porque no tenemos agua. Mi papá dice que la poca agua que hay es para cocinar y para echarle al excusado. No, pues, no hay jabón, entonces no me baño todos los días como usted me dice, desgraciadamente, ¿sí? Entonces se da cuenta que si el entorno no colabora con la escuela, difícilmente va a haber un avance. Y eso va desde el jardín de niños hasta la universidad, ¿no? Si los papás, el TEC de Monterrey, mis dos hijos estudiaron en el TEC de Monterrey. Afortunadamente,
Yo me hice muy buen amigo del jefe, del gerente de seguridad del campus, y tenía más o menos un contacto. Pero, por ejemplo, le prohibieron a los alumnos de preparatoria llevar carros. Dijeron, oye, es que mi hijo, yo no tengo tiempo de mandarlo, lo mando en el carro. Si es de preparatoria, no tiene acceso al estacionamiento. O lo mandas con el transporte oficial, o lo traes, pero no hay lugar. No queremos alumnos de menores de edad manejando en las calles. Oye, es que eso es medio injusto. Sí, pero son las reglas de control de aquí. Si no quieres, llévalo a otro lugar. O sea, debe de haber una política y una estrategia que incluya estos valores dentro de la propia escuela. Y eso nos lleva a que, pues a ver, en las ocasiones, los torniquetes, el uso de las revisiones, que suben y bajan de acuerdo a las condiciones del entorno. Para todo hay. Ustedes recordarán que hace algunos años hubo una gran tragedia en el TEC de Monterrey, donde el ejército, persiguiendo a unos delincuentes, dispara sobre 2 personas diciendo que eran delincuentes que estaban en la entrada o prácticamente queriéndose refugiar dentro del campus del TEC de Monterrey. Y la primera versión es que eran delincuentes y después ya se supo que eran estudiantes. Y a raíz de eso, el TEC comenzó una serie de medidas de seguridad que desafortunadamente tomamos medidas una vez que el niño se ahogó. La idea es que tenemos que actuar antes de y hacer estudios de seguridad para ver cuáles son las condiciones, estar teniendo mucho acercamiento con los padres, estar haciendo inclusive actividades educativas. Déjeme decirle que hace algunos años mi maestro en esto, el capitán Salvador Alcántara, ya fallecido, trabajó muchos años con la VM en Tabasco, en la zona de Tabasco. Y él era un ferviente creyente de la educación en la seguridad, porque una cosa es la seguridad de la institución y otra cosa es la seguridad como parte de los valores del clave de una escuela. Y se estuvo insistiendo y se intentó, y se hizo más bien 2 años, de incluir a nivel preparatoria, en primero, segundo y tercer año de preparatoria, y a nivel universidad en todos los años, si no una materia, sí temas muy específicos de seguridad, para que los alumnos fueran a estudiar ingeniería, derecho, lo que fuera, tuvieran una cultura básica de seguridad, de autoprotección. O sea, el saber que si hay tiroteo, tírate al piso inmediatamente, esconde. O sea, todo eso tiene que ser parte ya de nuestra cultura. Y esto va implicando también el impacto social, ¿no? En Estados Unidos hay una campaña que lleva 12 o 13 años y que ha dado muy buen resultado para ellos, que se llama, en inglés dice, if you see something, say something. O sea, si viste algo, di algo. Muchas veces nos enteramos que fulanito golpeó a perenganito. Sí, todos lo vimos que traía una navaja y que dijo que se iba a echar a fulanito. ¿Y por qué no dijiste nada? ¿Por qué no avisaste a tiempo para hacer una evaluación y prevenir? O sea, el 85%, el 95% de la seguridad es antes de, y el 5% es en caso de. Puede haber muchos medios de respuesta, pero si no hay medios de prevención, vamos a estar atrapando ratones en vez de tener la casa limpia para que no haya ratones. No sé si me explico. Sí, creo que es necesario establecer la denuncia anónima al interior de los planteles, porque pues una de las razones de no denunciar pues es el temor, sobre todo que a veces el agresor sabe quiénes estuvieron ahí, quiénes son los testigos, ¿no? Entonces, parte yo creo que de los programas que urge, y usted decía algo bien importante, generar en la comunidad estudiantil el hábito de la autoprotección. Y yo he dicho siempre que hacer de la seguridad un hábito es tener más del 70% avanzado en materia de seguridad, porque No, se pueden tener todo el equipamiento, pero si no le enseñamos al alumno, al maestro, al personal, las medidas básicas, no solamente de autoprotección, sino los protocolos en caso de tiroteos, en caso, bueno, el caso de Monterrey, que es un caso muy representativo, cuando entran estos delincuentes al campus y pues la policía atrás de ellos,
y pues la gente no sabe qué hacer en estos casos, ¿no? No, lo estamos viendo en las balaceras que hoy vemos en varios lugares del centro de la República, en Guanajuato, en Michoacán, pues que tristemente a veces la gente no sabe qué hacer, por un lado, y por otro lado, bueno, los pasos previos a ese tipo de situaciones hay que detectarlos y denunciarlos, eso es como dicen las canales de denuncia. En la violencia escolar interna hay un tratamiento, en la violencia que viene del exterior hay otro tratamiento. Sí tenemos que volver la escuela a un lugar más seguro desde sus perímetros, desde el control de accesos, desde que las bardas sean las correspondientes, desde que los salones puedan tener medios para aislarse en caso de un conflicto y mantenerse a salvo mientras está sucediendo algo fuera en la instalación, si fuera el caso. Me ha tocado hacer investigaciones de incidentes, pues imagínense, con una escuela donde hay 5,000 niños, son 5,000 familias, 5,000 casos diferentes, 5,000 valores diferentes. Y eso la escuela tiene que estar lidiando con eso. Y ahora déjenme referirle, casos como lo que nos pasa, afortunadamente ya se controló mucho, pero era muy común hace 3 años o 4, que la forma más fácil de extorsionar a una familia era hablarle al papá y decirle, tenemos a su hijo, y el hijo estaba en clase, y como les piden que apaguen los teléfonos, el hijo no respondía. Entonces llega desesperado el papá a querer entrar a ver si el hijo está dentro, le hablaron que lo tenían secuestrado, y se volvió un problema, conflictos que llegaron a los golpes del papá, de que ustedes son cómplices del secuestro de mi hijo, olvídese. Y entonces algunas instituciones, viendo venir ese tipo de problemas, empezaron a instituir sistemas en donde padre de familia, si tú quieres saber si tu hijo está en la escuela, te damos un número telefónico, es una línea especial, en donde soy el papá de Juanito y me acaban de hablar que mi hijo está secuestrado. Ok, deme por favor su nombre completo, saben qué año va, etcétera, y ahí se checa, de acuerdo a su tira de materias, está en el lugar tal, está en clase, casi siempre está en clase de las que los maestros sí o sí apagas el teléfono. Entonces ya se iba gente de la escuela, antes de que el papá viniera como loco, y se le sacaba al alumno de clases, oye, fulanito, puedes salir un momento, habla con tu papá quiere saber que estás bien, ya. O sea, todo se puede arreglar, pero necesitamos enfrentarlo y explorarlo. Comunicación, sobre todo. La comunicación, y es la clave a mi juicio, la comunicación. Padres con hijos, o sea, con alumnos. Escuela con padres. Padres también con los alumnos en el desarrollo de programas donde se dé no únicamente fútbol americano, no únicamente teatro y eso, sino que también se incluyan acciones comunitarias. No sé si usted conoce el programa del TEC de Monterrey que se llama Buena Causa. El programa del TEC de Monterrey de Buena Causa es precisamente, invitan a los alumnos, sobre todo de prepa y de profesional, a unirse a este programa, y es un programa muy con el enfoque de musical, de ir a cantar a los hospicios, ir a llevar responsabilidad social. Ajá, y los meten a los chamacos a eso, y los chamacos cambian, cambian mucho su dimensión cuando tienen que ir al hospital de quemados, cuando tienen que llevar juguetes el Día de Reyes. O sea, la universidad le está dando al alumno, la escuela le está dando la conciencia de la solidaridad social. ¿Sí? Y son de las cosas, yo podría decirles, hay que poner bardas de 20 metros y hay que poner cámaras. En primera, puede ser, me dirán, hay instituciones que lo van a poner, tienen el dinero, pero habrá otras que dicen, oye, no. Entonces, trabajemos en lo que no cuesta, en cuanto a dinero. Trabajemos en conocimientos, en actitud, en actividades de promoción, nosotros hemos colaborado en escuelas donde les hacemos en alguna escuela su día inicial y les metemos actividades de uso del extintor, actividades de charlas de tu seguridad. Tú no te dejes que te hagan el bullying, repórtalo. Muchas de las cosas que construyen un tejido social sólido. ¿Sí me explico? Ese es un poquito el enfoque. De hecho, esa es la siguiente pregunta, precisamente es,
o comentario que quería hacerle, que se habla mucho de la reconstrucción del tejido social y se hacen eventos fuera, socialmente. La policía tiene en algunos estados, no sé si en todos, pero aquí en Quintana Roo, por ejemplo, la cercanía con la sociedad a través de la banda de música, a través de algunas charlas, algunas pláticas, pero siempre he tenido la idea de que si pretendemos reconstruir el tejido social, es básica la escuela. Desde la escuela, a través de los hijos, se puede llevar el mensaje a los padres de familia y hacer una retroalimentación. Incluso no costaría, no habría que invertir millones de pesos en una estrategia de este tipo, sino que además pudiera ser hasta más permeable hacia la familia, hacia los hermanos, los tíos, los padres, ¿verdad? Que sean los hijos los que lleven esa educación a la casa. Sí, Que nosotros desde un proyecto integral, ¿no? hemos tenido la oportunidad de trabajar con distintos proyectos. Todo lo que me digan en ese sentido le intento, me gusta. Yo creo que debemos de devolverle a la sociedad parte de lo que nos han dado cuando Sí. tenemos la posibilidad de recibir algo. Y yo les digo, oye, ¿por qué no armamos unas charlas con los papás a la entrada para explicarles cuáles son los riesgos que sus hijos van a correr en la escuela este año? Y decirles, cuidado con esto, cuidado con lo otro, cuidado con aquello, ¿qué quieres de tu hijo? ¿Por qué en esta escuela tenemos un código de vestimenta con ciertas características? Oiga, es que están ustedes coactando la libertad de mi bebé. No, no es coactar la libertad, es establecer un sistema que nos permita darle apoyo a todos. ¿Sí? Por igual. Por Pero igual. además es también el sentido de disciplina, porque estos niños al rato van a salir a la sociedad y van a saber, deben saber que tienen que respetar reglas, normas, y una de Exacto. ellas es eso, acatar la norma, que si el pelo es corto, que si tienen que llevar el uniforme, que si tienen que dirigirse de tal manera. Es insistir en la parte disciplinaria, en que tienen que aprender y hacer conciencia que viven en un mundo de reglas. La esencia es esa, las reglas, pero las reglas como una forma de garantizar tu tranquilidad. Las reglas no como una atadura a tu creatividad o a tu libertad. Las reglas como un respeto a que convives con un grupo de personas que requieren la cooperación de todas para salir adelante, que no eres tú solo, que necesitas tener consideraciones con los demás. Y eso es parte de lo que tanto los educadores como los administradores de los centros educativos tienen que considerar. Ahora, desde el kinder hasta la secundaria, a lo mejor hasta la preparatoria, pues todavía se puede insistir en este concepto, en estos conceptos. Pero ¿qué pasa cuando se llega a la universidad? Para empezar, los padres ahí dicen, no, pues ya mi hijo es adulto, ya no me meto, ya no pregunto cómo va la escuela, es más, ya ni siquiera averiguo si va. Le dejan toda la carga a la institución porque pues ya son adultos, ¿no? Ya no puede haber, ni siquiera es impensable pensar en una revisión de mochilas, ¿no? Impensable pensar en poder llamar a un alumno y cuestionarle a veces sobre alguna actitud porque pues ya son adultos, entre comillas. Entonces, en este panorama, licenciado, la situación se complica aún más Se porque complica en por un esta lado, etapa, sí, uh-huh. dígame. Se complica por un lado, pero por otro lado dices, ok, ya eres responsable legalmente de tus actos, ahora sí vas a entrar a una disciplina que está establecida y a lo mejor insisto, hay que evitar el término disciplina. Vas a entrar a un sistema de regulación de conducta que está establecido por el bien común. Y ese sistema te obliga a que detalles tan sencillos como te estacionas de reversa dentro de la universidad, no de frente. En caso de una emergencia hay que evacuar y hay que evacuar vehículos y por eso como medida de seguridad hay que hacerlo así. Tienes que reportar cualquier incidente, y entonces ya hay el manejo ahí sí de una situación más estricta, basado en que ya la persona va a responder por sí mismo y no tiene un papá que va a venir a responderle. Y todo eso hay que irlo construyendo. Ahora, en el entorno, sabemos en ciertos lugares que la escuela puede estar sin ningún problema y de repente se agarraron a balazos afuera dos bandas, ¿no? Y entonces ahí es donde
tanto los alumnos, ya sea de primaria, de preparatoria, de universidad, pues deben de tener un entrenamiento de lo que se llama autoprotección. ¿Cómo me protejo yo y cómo puedo ayudar a mi comunidad a protegerse? Y ahí es donde la difusión de charlas, folletos y mecanismos de comunicación que permitan que la gente reporte cualquier incidente es lo que ha dado resultados. No hay mucho que pensarle. Lo primero es la comunicación. Maestro, antes de iniciar la charla comentábamos de esa necesidad de poder insistir en los planteles de educación superior, de la necesidad de generar cuerpos profesionales de seguridad, y aquí no estoy hablando del guardia uniformado en la puerta, no estoy hablando de los controles de acceso, sino de que hemos llegado a una etapa en la que es imperante tener estas áreas especializadas en materia de seguridad, eh, porque la delincuencia ya no es aquella delincuencia donde se robaban la mochila y donde se llevan el celular, donde le roban la laptop. Ya hemos rebasado ya otros niveles, sobre todo en algunos estados donde el conflicto delincuencial es bastante grave, en otros estados incluso a nivel de terrorismo, un tema una palabra que nos da miedo pensar que pueda haber terrorismo en México, pero terrorismo no solo son los grandes carros bomba que destruyen ciudades, que ya se han empezado a dar acá, no hay otros niveles de terrorismo que ya también nos empiezan a alarmar y que tenemos que empezar a voltearlos a ver desde las escuelas, desde las universidades. Le puedo comentar que como abogado decimos, el que hace la ley hace la trampa. Uh-huh. Un problema que tenemos en México es que oficialmente no se acepta la palabra terrorismo. Acabo de tener una discusión en uno de los foros sociales con alguien que decía, es que no fue terrorismo lo del carro bomba fuera de la policía en Guanajuato o en Michoacán. Digo, a ver, es que no pidieron nada a cambio. Le dije, a ver, ¿cómo sabes? Es que la característica del terrorismo, en lo que se llama la teoría del delito, debe haber una tipificación, y esa tipificación implica que sea para presionar a la autoridad que deje de hacer lo que está haciendo. No, no lo hicieron por diversión. Y ellos decían, como no pidieron nada a cambio, entonces no es terrorismo. Le digo, oye, y si te digo que hubo llamadas en donde decían, por estar agarrando a mis compañeros, ahora te voy a matar, y por eso esto es, ahora sí que como dicen entre ellos, tenga para que se entretenga, ¿sí? Uh-huh. Ahí hay la petición de dejar de hacer el trabajo del gobierno, y se la pusieron afuera de la policía. ¿Qué más quieres para decir que es terrorismo? Claro. ¿Sí? Y que salga el gobierno a decir, esto es un pleito de las plazas. No, espérame. El término terrorismo es el que le genera terror a la población, usando armas de fuego, explosivos, etcétera. Ahí está el delito. El primer paso para poder salir de un problema es reconocerlo. Aceptar que existe. Y solamente así lo vamos a poder atacar a tiempo. Todo se puede. Y le puedo decir que sí, un factor que es muy importante es que las instituciones educativas deben de tener una persona formalmente responsable de gestionar la seguridad. Ojo, no es responsable de la seguridad, es responsable de gestionar la seguridad. La seguridad es una responsabilidad de todos. Y cuando yo voy con el maestro de química y le digo, las sustancias peligrosas que tienes tienen que estar almacenadas así, así y bajo llave. O sea, yo le estoy ayudando a que él haga bien su trabajo, pero el problema es de él, que tiene sustancias peligrosas. O como sucedía en la Universidad de Chapingo, ¿no? En la zona de dormitorios era donde se cultivaba la mota con mayor calidad en las habitaciones de los alumnos, ¿no? Y no podemos hacer nada, me decían. Digo, no, sí puedes, la cosa es que quieras. Debe haber una voluntad política que nos ayude a estas dos cosas poderlas ir conciliando. Y yo quisiera decir, dentro de mi forma de pensamiento hay algo que yo escuché y que lo he hecho mío. Decía, no puedo cambiar el mundo. Cambiarlo implica el concurso de todos. No puedo cambiar la realidad social. Y sé que eso es muy difícil. Pero en la parte que a mí me toca,
voy a tratar de ser la diferencia. O sea, si cada uno de nosotros tomamos esa responsabilidad de hacer lo que nos toca, y si yo me junto con usted y con los demás maestros y digo, vamos a hacer lo que nos toca, vamos a ver cómo ese tejido social va a volver a restañarse, ¿sí? Y volveremos a tener esos actos de solidaridad social y de decir, oigan, aquí junto a la escuela están sacando combustible, hay una estación de huachicol, y no esperar a que reviente esa estación y se queme una escuela para decir, es que había huachicol. O sea, actuar antes de, no en caso de. Así es, maestro. El tema, el título que le pusimos al programa es la seguridad como valor y requisito clave de la educación, pero también se puede aplicar al revés. La educación es una clave también para la seguridad y es Y un deben valor. de tener las escuelas, permítame nomás cerrar mi idea, un responsable de seguridad, pero formalmente establecido, y ese responsable de seguridad, la mayoría, yo soy producto de ello, llegamos por accidente. Pero hoy las cosas han cambiado mucho. Hoy hay muy buenos programas para formar y certificar a los especialistas en Certificar seguridad. sobre todo ese tema, la certificación, que hasta este momento, pues la mayoría de los certificadores son las empresas proveedoras de equipo o especialistas fuera de, pero todavía no existe, o no sé si ya esté en función o en camino, la creación de una norma oficial por parte de la Secretaría de Educación para poder generar recurso humano especializado en este tema. Todavía no, pero sí hay organizaciones internacionales sobre seguridad escolar. Acérquense a ellas. Por ahí, hace algunos años empezamos a trabajar en WhatsApp con un grupo que se llama GESE, Gestión Especializada de Seguridad Escolar, en donde varios jefes de seguridad de las escuelas concurren e intercambian información. Hoy está pasando esto en esta escuela, hay tiroteo en tal lugar, está el conflicto de vialidad. O sea, los procesos de información es clave, porque la información es el primer insumo para la buena toma de decisiones. Entonces, todavía hay mucho por hacer y hay mucho que hacer, pero quienes tenemos esperanza en que tenemos una fortaleza y hay gentes como usted que todavía se preocupan porque esto tiene que funcionar, estamos dispuestos a seguir colaborando. Y yo he descubierto que cuando se acerca uno de la manera adecuada a los padres de familia, puede uno empezar a identificar la gente que sí le va a interesar. Y también la gente que va a ser un problema, ¿eh? Sí, Porque hay en la administración humana, en la gestión humana, refiero rápidamente esto, hay un modelo que se llama el modelo del personal. El 80% de su personal, incluyendo alumnos, es promedio, ni son buenos ni son malos. El 10% es altamente positivo y el otro 10% es negativo. Pero dentro de ese 10% negativo, la mitad son peligrosos y la otra mitad son fastidiosos. Es decir, el alumno que da lata no es malo, ¿eh? No es que sea malo, es que a lo mejor hay que mantenerlo encauzado. Hay que buscar ese 5% que son los que son saboteadores, venden drogas, hacen bullying. Aprender a identificarlos. Exacto. Porque de alguna manera el molestoso, el fastidioso, mantiene alerta. Y para mí una gente que es molestosa. Y es visible esa actitud. Es visible. Y para mí es como una vacuna. La vacuna es un poquito de la enfermedad para que uno se mantenga alerta y el cuerpo desarrolle anticuerpos. Entonces, y que nos ayuden a encontrar a ese 5% que esos sí son peligrosos. Es lo que hace falta para aprender a perfilar al posible futuro delincuente, ¿no? Desde las escuelas. Y ese es otro tema también bastante amplio. Maestro, nos queda poco tiempo. Pues sin duda, el maestro o el padre de familia es el mejor aliado del maestro y viceversa para poder construir y reconstruir el tejido social. Porque estos jóvenes, los que hoy están en las escuelas, pues al rato estarán interactuando socialmente y es difícil a veces reconstruir o cambiar la mentalidad de la gente adulta ya en la sociedad, pero si no empezamos ahorita a vislumbrar una mejor sociedad,
y solamente pues se sigue almacenando información porque todavía hay escuelas con la educación tradicional que solamente almacenan información como si fuera un chico, un robot al que se le mete la información, pero es importante que pues se tome conciencia y se empiece y se fortalezca la idea de que pues al alumno hay que plantearle la realidad, al alumno no podemos nosotros encerrarlo en una burbuja porque cuando salga a la sociedad no va a saber qué hacer. Entonces, este es un tema bastante amplio que tiene muchas vertientes, maestro, para poder tratarlo, y es difícil en una hora poder abarcar todo el panorama, que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con los centros escolares seguros, que tiene que ver con la responsabilidad social de las universidades para poder pues generar estos entornos y que obviamente esos entornos seguros lleguen hasta la familia. Pero bueno, dimos hoy un pues, breve panorama del tema, pusimos el dedo en la llaga de que si urge, de que si es necesario que desde la institucionalidad también se pongan las pilas y se fortalezcan, y que no sea un programa nada más para cumplir un requisito, ¿verdad? Donde se reúnen los grandes jefes a, a, a comentar, pero que realmente poco se lleva a la práctica. La seguridad tiene que ser parte del ADN de las escuelas. Esa es la propuesta. El proyecto es ese. La seguridad como parte del ADN en las escuelas. Porque si lo usamos como algo agregado, no va a ser suficiente. No funciona y no es suficiente. Ahí el otro tema, bueno, ya no nos da tiempo, pero las tutorías, los tutorados también tienen un papel bien fundamental en el trabajo con los alumnos. Y no es nada más subir o bajar calificaciones, no es nada más llenar papelitos. Desafortunadamente a veces son muchos y pues no les da el tiempo a todos los maestros para poder ir un poquito más allá y conocer a sus alumnos. Gracias, licenciado Rubén Fajardo Correa. De corazón le agradezco. Yo, como lo dije hace un momento y se lo digo ahora, es usted uno de nuestros referentes en materia de seguridad escolar, del que todavía hay mucho que aprender, mucho que aprender. Estamos a sus órdenes, les agradezco la invitación y siempre que nos sea posible, porque luego andamos muy acarreados, aquí nos tendrán con ustedes cooperando. Muchas gracias, licenciado. Pues agradecemos al auditorio de Guanatos FM Network desde Guadalajara, que gracias a ellos tenemos una excelente audiencia en todo el país, incluso en otros países. Gracias también a Radio y Televisión Abudocán de Veracruz. Gracias a los amigos que se conectan a través del Facebook, tanto Periodismo Sin Fronteras con Rosy Covarrubias como Caleidoscopio, y desde luego en nuestro canal de YouTube, Los Buenos Somos Más con Rosy Covarrubias. Les agradecemos siempre que estén aquí pendientes con nosotros y no olviden que coméntenos, mándenos ahí los temas que les interesen, las personas a quienes les gustaría que pudiéramos entrevistar y con gusto lo hacemos. Soy Rosy Covarrubias y esto fue Caleidoscopio. Transmitimos desde el Caribe mexicano, Chetumal, una hermosa ciudad, capital de Quintana Roo. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes.